Y sí, Israel Zamora, ex senador de Morena y abogado constitucionalista, está con nosotros justamente para hablar de estas reformas al Infonavit. Platíquenos, señor ex senador, abogado, pues ya fueron aprobadas. Fueron 71 votos a favor y 36 en contra, las reformas a las leyes del Infonavit y de trabajo. Pero cuéntenos primero, ¿cómo estaba el panorama antes y qué es lo que ahora trae esta reforma? Bueno, esta reforma deriva de una reforma constitucional que presentó el presidente Andrés Manuel el 5 de febrero del año pasado. Se aprueba por el Congreso de la Unión y por los congresos locales el 6 de noviembre y de ahí derivan estas reformas que son ya reglamentarias para aplicar algo. ¿Qué sucedió? Desde la Revolución era un anhelo que tenían los hermanos Enrique Los Flores Magón, y entonces ellos proponían que todos los trabajadores tenían derecho a tener una vivienda que fuera acorde a sus necesidades y que esa obligación la deberían de dar los patrones, algo que nunca se cumplió porque era muy complicado. Después de nuestra Constitución, en 1917, queda el antecedente de que tenían derecho, pero no se pudo cumplir. En los 70 se crea el Infonavit y aunque sirvió para dar vivienda a muchos trabajadores y para ayudar a los patrones a que lo dieran, fue muy difícil para ellos. ¿Qué sucedió después recientemente? Que los gobiernos anteriores al presidente Andrés Manuel utilizaron el Infonavit para negocios que beneficiaron a algunas constructoras, a algunos proveedores. Hubo mucha corrupción, incluso de algunos despachos que contrataba el Infonavit para recuperar las casas de muchas personas. Y bueno, eso fue algo que perjudicó a los trabajadores porque nadie podía tener un hogar. Es muy difícil, sobre todo para jóvenes, para personas de escasos recursos, para mujeres que son trabajadoras, madres solteras, acceder a una vivienda. Y esta reforma lo que hace son dos cosas. Primero, facilita o permite que el Infonavit, a través de una empresa filial, pueda construir vivienda para dos cosas: para que los trabajadores, las mujeres, hombres, puedan adquirir la vivienda, o bien para que puedan acceder a una renta, que es un arrendamiento social, en donde no puede ser el costo de la renta mayor al 30% de su salario. Esas son las dos grandes cosas que llegan con esta reforma, que el Infonavit, a través de esta empresa, va a crear vivienda en donde sí se necesita. Una de las características que prevé esta reforma es que la vivienda que ahora se construye esté cerca de los lugares de trabajo de las personas, porque lo que ocurrió con el Infonavit es que te otorgaban un crédito, pero tú trabajabas en la Ciudad de México y la casa la podías adquirir allá en Pachuca. Entonces, muchas casas, la verdad que no cumplían con ese fin de... Ahora, abogado, antes justamente de ahondar más en el tema, precisamente también la creación de esta constructora por parte del Infonavit es precisamente para que no se genere este tipo de vacíos como estas constructoras que desaparecieron en los gobiernos anteriores, en las cuales pues a los derechohabientes los dejaban volando, los dejaban a lo mejor te entregaban tu casa, pero tenía a lo mejor muchos vicios negros, por así decirle, y no había quien les respondiera por eso. Así es, esta es una empresa que va a tener una finalidad social, no busca el lucro, a diferencia de los demás, que no les importaba si se cumplía o no con el objetivo de brindar una vivienda que fuera asequible, que fuera digna para los trabajadores. Entonces creo que esta reforma viene a ayudar en esa parte. Obviamente va a haber una vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, también interviene en un momento para ver lo de los créditos, porque sucedió que aunque te daba el crédito el Infonavit, terminabas pagando 2 o 3 veces el valor del crédito. Entonces había créditos que se volvían impagables para las familias mexicanas. México tiene un déficit de 8 millones de viviendas, o sea, hace falta crearlos. En este sexenio, el compromiso de la presidenta es crear 1 millón de viviendas, de las cuales 500,000 van a venir por parte del Infonavit y las otras 500,000 a través de CONAVI para las personas que no tienen este beneficio como trabajadores. Entonces, es importantísimo mencionar que con esto se combate mucho a la corrupción, porque precisamente como se volvían impagables los créditos, se contrató en sexenios anteriores a los del presidente Andrés Manuel despachos que desalojaban a las personas, aunque no tuvieran problemas en el pago de su crédito. Muchos fueron perjudicados. Eso lo demostró apenas el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, y entonces eso también viene a acabar, ¿no? Se crea, repito, una empresa que lo que tiene es un objetivo social,
para crear vivienda digna en los lugares cercanos a donde están trabajando las personas. Claro, ahora estamos hablando que son casi 2 billones de pesos, bueno, que son, se pueden ser utilizados en cualquier momento por los empleados. Es decir, ¿qué pasa si yo decido retirar mi dinero y no comprar una casa? ¿Se puede? Bueno, aquí lo que busca la reforma es que tú puedas acceder desde a partir de un año, digamos tú ya llevas cotizando un año, que puedas acceder primero a una renta, que primero puedas acceder a rentar una casa y que, repito, no te pueden cobrar de renta más del 30%. Y lo que tú vas pagando, el gran beneficio que tiene la reforma es que ese dinero no se pierde, porque a veces pues uno renta y jamás haces tu patrimonio. El beneficio que tiene esta reforma es que ese dinero que tú estás dando por concepto de renta se te tome en cuenta para que después puedas adquirir tu vivienda. ¿Ese dinero de renta se va jalando de los contribuyentes? Igual así como es. se va jalando actualmente. Así es, recordemos que quien da el dinero es el propio patrón. La obligación de dar vivienda a los trabajadores es del patrón. A través de estas aportaciones que hacen, que te descuentan, digamos, de tu salario, ellos ahí va contemplado, una parte de tu salario se va al Infonavit por parte de esta subcuenta de vivienda y ahí se van guardando estos 2 billones que tú más o menos comentabas y ahí se va a tomar incluso como garantía de que tú vas a cumplir con tus rentas, porque como va a haber muchas personas que van a desear rentar a bajo costo, porque también ha sucedido que en las grandes ciudades, que es donde está la mayoría de las fuentes de trabajo, las rentas se han encarecido. Entonces se va a construir vivienda y el Infonavit también va a administrar estas viviendas que no son para venderlas, sino para rentarlas y ahí se va a beneficiar a estas personas, ¿no? Claro. Con un salario bajo. Entonces, como va a haber muchos interesados, sería injusto que alguien se atrasara. Entonces, lo que va a suceder es que automáticamente lo que tú tienes en tu subcuenta que el patrón ha ido depositando ahí y que te corresponde, porque muchos decían es que se va a robar el gobierno el dinero de los trabajadores. Eso es una mentira. La propia reforma establece en diversos artículos, el 5º, el 42, que ese dinero que aportan los patrones es patrimonio de los trabajadores, no es ni dinero del Infonavit, no es dinero del gobierno, y así se reconoce en la reforma que este dinero es patrimonio de los trabajadores. Lo que va a hacer el Infonavit en este caso, por ejemplo, va a quedar en garantía tu subcuenta. Si te atrasas en un pago, pues automáticamente se va a descontar ese pago de tu salario. Ahora, abogado, me gustaría utilizar este ejemplo justamente para que quede claro de que la construcción que se quiere hacer en la capital mexicana es precisamente también para acabar con estos fenómenos de abandono en las casas que se construyeron tal vez en las periferias de la Ciudad de México, a lo mejor llámese Tecámac, llámese Pachuca, pero que muchas veces por las faltas de transporte son abandonadas y se quedan en el olvido y tal vez a lo mejor se sigue pagando o se deja de pagar y quedan como ciudades fantasmas, ¿cierto? Así es. Sí, y se está haciendo, qué bueno que lo mencionas, porque justo diste tú una nota ahorita relacionada con esto. El gobierno, a través del Infonavit, está llegando a acuerdos con los gobiernos estatales y muchos gobiernos, que la mayoría de Morena, están donando terrenos para que ahí se construya, en lugares que, como tú lo dices, tengan acceso a todos los servicios básicos y que además estén cerca de los centros de trabajo. Entonces, por eso ahorita veíamos que la Ciudad de México, a través de Clara Brugada, está destinando ciertos terrenos que va a ser precisamente para construir esto. Y te digo, se le va a permitir, la prioridad son mujeres trabajadoras, jefas de familia, también jóvenes, que a veces es imposible para un joven actualmente adquirir o tener acceso a una vivienda, y también a las personas que tienen un salario de 2 salarios mínimos al mes, ¿no? Entonces, creemos que eso va a beneficiar a una parte de la sociedad que está ahorita en una situación de vulnerabilidad para darles acceso a su vivienda. Entonces, esa parte que comenta, abogado, para que quede claro, sería la parte de arrendamiento que estas personas pueden acceder, incluso también estudiantes, ¿se puede? Bueno, si están trabajando, recordemos que la cuestión es que sean trabajadores, pero sí, podrían, si son jóvenes estudiantes y trabajan y ya tienen un patrón que aporte a su subcuenta de vivienda, por supuesto que también tienen ellos este derecho.
Abogado, ahora vámonos a la parte escabrosa, por ahí, digámoslo así, de por qué la oposición rechaza la ley del Infonavit. Por ahí hemos escuchado mucho a Ricardo Anaya, ¿no?, que acusa de sobrerepresentación de Morena y que dice que esto va a ser un robo. Pues mira, es falso. Primero porque hay que recordar, voy a explicar rapidísimo qué sucedió. Aprueba el Senado de la República la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel, la del 5 de febrero. Bueno, se aprueba por los congresos locales también. Se presenta en octubre una propuesta ahora ya de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en esta reforma venía que iba a cambiar la estructura o la integración de los órganos del Infonavit, a entenderse la Asamblea General, el Consejo de Administración y también la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría. Sin embargo, varios sectores empresariales manifestaron su inquietud. Se aprueba en el Senado, se manda a diputados a fin de año y muchos se manifiestan, dicen, tenían inquietud. Se aprueba por acuerdo, por escuchar a los empresarios, por escuchar a estos sectores que de manera legítima estaban preocupados, y se modifica para que la integración sea la misma. Entonces, la integración de la Asamblea General, que es el órgano superior del Infonavit, queda de manera tripartita. 10 personas representantes del gobierno, 10 personas representantes del sector empresarial y 10 personas representantes de los trabajadores, sindicatos, por ejemplo. Igual el Consejo de Administración, que está conformado por 12 personas, va a tener igual 4 personas representantes del gobierno, 4 de empresarios, es decir, es tripartito y está equilibrado. Antes de avanzar más, ¿quién pone a esas personas? ¿Quién lo decide? ¿Quién va a estar vigilando la viabilidad de los recursos financieros? Bueno, eso es bien importante y qué bueno que lo mencionas. El sector empresarial, a través de las cámaras y diversos organismos que existen en el país, ellos son los que designan a sus representantes en esa mesa que es la que toma las decisiones más importantes del Infonavit. Y lo mismo hacen los organismos que representan a los trabajadores. Normalmente son sindicatos, confederaciones. Bueno, la CTM hay que manifestar que el 7 de febrero apenas hizo expresó públicamente esta apertura que había tenido el gobierno para escucharlos. Entonces, digamos, las federaciones, confederaciones, sindicatos más importantes del país son los que deciden quiénes son los que van a representar en la Asamblea y en el Consejo de Administración. La Asamblea es la que administra el plan financiero del Infonavit. También analizan los estados financieros que vienen auditados, por eso no puede haber cosas turbias que sucedan, porque hay mucha transparencia. Los estados financieros son, repito, auditados por un auditor externo. También los planes financieros, las proyecciones financieras, el plan financiero. Entonces, el plan de labores se aprueban en la Asamblea General, que, repito, la garantía es que los empresarios, los trabajadores tienen representación equitativa en esos organismos que son importantes. Lo mismo que en el comité, por ejemplo, de auditoría, en donde también hay uno de cada quien, de un representante del gobierno, un representante de patrones y un representante también de los trabajadores. Entonces, creemos que esa representación tripartita en los órganos más importantes son los que garantizan la viabilidad y la transparencia en el manejo de los recursos que son, recordemos, patrimonio de los trabajadores. Además de que interviene también, perdóname que te interrumpa nada más, para las cuestiones crediticias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que son los que van a estar analizando que las reglas crediticias sean las adecuadas. Claro. Ahora, abogado Zamora, estamos hablando justamente de estas presentaciones que van a ver justamente estas proyecciones y planes financieros, pero a quienes nos están viendo en casita, yo que soy a lo mejor un mesero, un contador, ¿cómo puedo o a dónde puedo acercarme justamente para ver cómo están mis puntos y de qué manera se van a administrar? ¿A dónde un ciudadano de pie puede acudir? Pues mira, aquí justo cerquita de donde están las oficinas del Infonavit. Por supuesto que a través de la página del Infonavit pueden ver sus cuentas, cómo está su subcuenta de vivienda, pueden ver si ellos ya tienen más de un año. Recordemos que ahorita ya se aprobó por el Senado de la República, viene esta publicación que se debe de dar en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente entra en vigor. Después se tiene 30 días para que se constituya esta empresa, o sea, estamos hablando todavía de algunos meses en lo que entra en operación ya este nuevo esquema,
pero ellos pueden desde ya ir checando cuánto tienen en su subcuenta. Algunos a lo mejor ya tienen derecho a un crédito para adquirir la vivienda. Los que no tengan todavía ese derecho de poder adquirir o tengan la capacidad ya de poder adquirir un crédito para una vivienda, entonces hay que ver, porque van a tener oportunidad, con que tengan un año ya cotizando, van a tener la oportunidad de acceder a la renta social. Entonces, ¿ahorita qué es lo que procede? ¿Se turnó al Ejecutivo? Así es, ya se turna, se aprobó ayer, como tú bien mencionabas hace ratito, se turna al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que eso debe de ser probablemente, hoy es viernes, probablemente mañana, en caso de que así sea, si no el lunes, y al día siguiente entra en vigor, y de ahí ya se tienen los 30 días para constituir esta empresa filial, que va a ser la que se va a dedicar a la construcción y administración, pero también hay algunas cuestiones que tienen que analizarse. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son los que van a emitir las reglas que después tiene que aprobar la Asamblea General para el otorgamiento de créditos. O sea, el dinero que administra el Infonavit, que es patrimonio de los trabajadores, repito, va a ser bien manejado. Perfecto, abogado. Pues es Israel Zamora. Muchísimas gracias por sus palabras y sobre todo disipar todo este tipo de dudas que hay veces que a los ciudadanos de pie no nos queda muy claro, justamente cuando se trata a lo mejor de leyes y sobre todo de reforma. Muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, gracias. Y nosotros continuamos con más. Vámonos a